Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas y bueno, espero que lo que voy a compartirles ahora sea de bendición para ustedes tanto como lo ha sido para mí. Y el día de ahora pues quería hablarles algo que sobre algo que leía en Josué 2. Eh, en Josué pues como sabemos, cuando se escribió este libro, el pueblo de Israel venía de ser liberado, si no me equivoco, un poco más de 40 años atrás. eh, Fueron liberados de Egipto, salieron de ese pueblo opresor y Dios los anduvo por el desierto y los llevaba a la tierra prometida, pero los adultos eh, se quejaban constantemente de Dios y no creían que Dios los llevaría a esa tierra prometida. Entonces por eso Dios los anduvo por 40 años en el desierto para que muriera en el desierto toda esta gente incrédula y que los hijos de estas personas fueran los que entraran a la tierra prometida. Algo muy triste, pero así nos cuenta la Biblia que fue. Y en Josué es cuando Moisés muere y el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Obviamente el pueblo de Israel estaba acostumbrado a un líder. Entonces Moisés, que murió, Dios escogió a Josué para que Josué, perdón, siguiera el legado de Moisés. Entonces ahora el nuevo líder de Israel es Josué. Josué eh, empieza a liderar al pueblo y en este capítulo, en el capítulo 2, en el capítulo 1, pues vimos cómo Dios le insiste a Josué que sea valiente, que se esfuerce, que sea guía para los demás israelitas. Y en este capítulo 2 vemos tres cosas muy importantes. Primero, es que vemos que están a punto de cruzar el río Jordán. Y para cruzarlo, ya Moisés lo había hecho una vez. Ya habían visto cómo el Mar Rojo, que si no me equivoco, ese fue el que cruzaron con Moisés, eh, vieron cómo se abrió un camino en medio y donde estaba pasando el río quedó totalmente seco para que ellos pasaran. Pero en esta ocasión tenían que hacerlo de nuevo, pero Moisés no estaba con ellos, estaba Josué. Pero Josué les dice al pueblo de Israel que el que va a ir primero van a ser los sacerdotes con el arca del pacto. Porque recordemos que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. El arca del pacto era una caja muy bien diseñada, muy bien elaborada, recubierta de oro, en el cual contenía las tablas de los mandamientos. Contenía también un poco de maná, que es lo que Dios les dio de comer en el desierto. Y contenía también la vara de Aarón, que esa es otra historia. Pero contenía estas cosas y simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, Josué les dice que vayan los sacerdotes con el arca y que cuando ellos vayan a cruzar el Jordán, que ellos empiecen a mojarse los pies. Eso me gusta mucho. Cuando se empiecen a mojar los pies, van a ver cómo se van a hacer paredes de agua para que ellos puedan pasar. Es, a mí me encanta esa historia y ya voy a comentar un poco por qué. Y bueno, eh, Dios le dice a Josué que si él hace estas cosas, si él obedece haciendo esto, él va a mostrarles a los israelitas que el mismo Dios que estuvo con Moisés va a estar con Josué. Y le dice que ahora, le dice Dios, te voy a hacer que a los ojos de estos israelitas un gran líder. Y bueno, eh, estos puntos de la historia son los que más me llaman la atención de este capítulo. Recapitulando, me llaman la atención estos tres puntos. Primero, que el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios tenía que ir adelante. Segundo, eh, obedeciendo Josué estas órdenes y guiando correctamente al pueblo de Israel, Dios lo iba a hacer un gran líder a ojos de ellos. Y tercero, eh,
para poder cruzar, ellos, los sacerdotes que llevaban la presencia de Dios, tenían que mojarse los pies primero. Y entonces verían cómo las aguas se partían para que ellos pudieran pasar en seco el río Jordán. Entonces, esas tres cosas yo considero que nos enseñan una valiosa lección. Primero, que la presencia de Dios tenía que ir con ellos. Yo estoy seguro que si nosotros queremos llegar a nuestra tierra prometida, queremos alcanzar nuestros objetivos, queremos tener una vida plena, queremos tener una vida bendecida, es inevitable que la presencia de Dios vaya con nosotros. No podemos llegar a buen puerto si no vamos con la presencia de Dios. Sí, podemos decir, hay personas que son exitosas y nada que ver con la presencia de Dios, pero esas personas son exitosas en un área de su vida y yo estoy seguro que felicidad no tienen. Esto es así, es un principio universal. No puedes ser feliz si no tenés la presencia de Dios. Siempre vas a sentir un vacío dentro de tu corazón, dentro de tu alma, dentro de tu ser, porque Dios ya dispuso que dentro de nosotros esté Él y si Él no está, ese vacío no se va a poder llenar con nada. Así que, para empezar, es inevitable que tengamos la presencia de Dios con nosotros. No podemos pretender ir por la vida y superar, avanzar, alcanzar metas sin la ayuda de Dios. Sin su ayuda, sin su presencia, sí podríamos llegar lejos, pues el esfuerzo siempre va a traer recompensa, pero es peligroso porque podemos llegar a un lugar donde ni sabíamos que en realidad no queríamos llegar allí. No sé si me explico. Por ejemplo, una persona con esfuerzo puede llegar a ser eh, el gerente de un banco, pero capaz y hasta que llega allí se da cuenta que puso su escalera en la pared equivocada y llegó a la cima, pero quizás no es algo con lo que él se sienta pleno y ya desperdició tiempo, dinero y esfuerzo para llegar allí. Y es ahí cuando estamos en esas encrucijadas que creemos que ya estamos condenados a seguir viviendo eso. No, para no llegar a eso, para no llegar a esos niveles, es necesario contar ya con la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la que nos da sabiduría para saber a dónde debemos ir, hacia dónde tenemos que caminar. Ahora bien, el segundo punto, y es que si Josué obedecía, Dios lo haría eh, a los ojos de los israelitas un gran líder. Este mundo necesita de, de buenos líderes. Hay líderes, hay muchos influencers, hay muchos deportistas que admiran muchas personas, empresarios, creadores de contenido. Hay muchos líderes, pero la mayoría de estos líderes son líderes basura. Sí, no, no en el sentido peyorativo, no quiero ofender a nadie ni hablar mal de nadie. Cada quien tiene sus gustos y tal. Pero considero que la mayoría de estos líderes, su contenido o lo que de la forma o hacia dónde lideran a sus seguidores, lo hacen de una manera como basura, como algo inservible, como algo que no tiene valor, que no tiene un contenido nutritivo, por así decirlo. Este mundo necesita buenos líderes que guíen a las personas. Y no hablo necesariamente de líderes que estén en partidos políticos, en organizaciones religiosas o en estructuras como esas. Necesitamos líderes que influyan en las personas individualmente, tu urbanización, tu colonia, tu comunidad, el lugar donde vivís, incluso tu familia. Estoy seguro que necesita un líder que lleve la palabra de Dios no solamente en forma de predicación y tal, sino con su estilo de vida, con su manera de vivir. Es necesario que se levanten líderes y Dios nos necesita. Sí, esto puede sonar teológicamente eh, erróneo, pero quiero que se entienda que Dios sí puede hacer que las piedras hablen, Jesús lo dijo, pero existimos los seres humanos y Él quiere que nosotros seamos los que llevemos su gloria.
Así que necesitamos ser esos líderes para nuestra comunidad, para las personas que nos rodean, para nuestro prójimo. Pero tenemos que, para poder ser un buen líder y recibir la bendición de un líder también, necesitamos tener esa intimidad con Dios, obedecer y que la presencia de Dios vaya con nosotros adelante de nuestra vida. Ahora bien, necesitamos ir con la presencia de Dios, ese es el primer punto. Y el segundo es que necesitamos ser líderes para nuestra comunidad. Y aquí viene el tercer punto que les decía que me gusta mucho esta parte de la historia, que es que Josué les dice a los sacerdotes, ustedes tienen que empezar a mojarse los pies en el río Jordán para poder cruzar, porque cuando ustedes se mojen los pies van a ver cómo se hacen paredes de agua para que y el agua se va a detener y ustedes van a poder pasar. Y esto me parece eh, tan maravilloso porque vemos cómo Dios quiere que los sacerdotes se crean en fe, que no se van a estar en la tierra esperando a que se abra el mar, el río Jordán, no. Ellos necesitan mojarse los pies porque en fe saben que Dios va a obrar. Y creo que esa es una manera de Dios probar a su pueblo, probar su fe y aumentarla para que ellos sean más confiados en Dios. Y yo sé que muchas veces tenemos miedo a creer en Dios, a confiar en Dios y que Él no vaya a obrar. Y esto no podemos vivir con ese miedo. Dios siempre va a obrar. Lo que sí te aseguro también es que en ocasiones Dios obra de maneras que no nos imaginamos. Por ejemplo, en mi caso, donde yo vivía antes, yo consideraba que estaba en un lugar, eh, se podría decir que bien, por lo menos tenía un lugar donde estar. Pero resultó que hubieron unos inconvenientes ahí y tuvimos que salir de ese lugar con mi madre, con mi mamá. Salimos de allí y no sabíamos hacia dónde nos llevaba Dios. Y en momentos queríamos regresar ahí porque era un lugar seguro hasta cierto punto, es decir, seguro en el sentido de que por lo menos allí teníamos nuestras cosas, pero Dios no contestó nuestra oración y ahora nos trajo a un mejor lugar, a una mejor zona, eh, donde estamos infinitamente mejor que allá. Pero en su momento no sabíamos por dónde nos llevaría Dios y solamente confiábamos en Él y buscábamos casa, lugar donde estar. Y Dios nos terminó sorprendiendo de que es una historia pues llena de milagros. Y Dios obró con nosotros. Y así Dios quiere obrar en tu vida también, pero es necesario que sigamos estas tres cosas. Que la presencia de Dios sea lo primero en nosotros y nuestra guía. Que decidamos ser líderes para nuestra comunidad, para nuestro prójimo, llevando siempre la presencia de Dios con nosotros. Y tercero, que creamos en fe, que aunque nos estemos mojando los pies, creamos en que Dios va a terminar de abrir el río Jordán para que nosotros crucemos. Y no sé hasta dónde te vas a mojar, quizás ya no te vas a mojar solo los pies, sino que hasta la cintura. Pero si vas con la presencia de Dios, Él te va a guiar para que sigas adelante, porque Él va a abrir el mar rojo, el río Jordán, perdón, el río que tengas que cruzar vos en realidad. Dios lo va a hacer. Y capaz, y si vos decís, pero ¿y si me equivoqué? Y no, y Dios no quiere que cruce este río, pues Dios te va a dar la sabiduría, para eso estás con la presencia de Dios. Así que, amigos, yo estoy seguro que si llevamos la presencia de Dios con nosotros, nuestra vida está asegurada, nuestro éxito está asegurado. Y muchas veces va a ser un éxito que no era el que buscábamos, pero va a ser el mejor, porque si estamos con la presencia de Dios, Él es el que nos va guiando y Él siempre, siempre nos va a guiar por el camino correcto. Un saludo.